Bones, salut i bon any, amics. Volem compartir amb tu 2 hores de ràdio, 2 hores de misteris. I, d'alguna forma, ho farem amb l'investigador i escriptor Manuel Carballal. Ara comencem, diguéssim, el que és el seu llibre, que és el 6è llibre, el qual és Abduccions i factor investigador. Li començarem preguntant sobre això. En principi, Manuel Carballal, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel, ¿cómo estamos? Hola, Tico, feliz año nuevo a todos. Igualmente. Bueno, abducciones. ¿Qué entendemos por abducciones? Porque, digo, en diferencia de los contactados, que estos sí que van a buscar el contacto con el ovni, los abducidos de alguna forma tienen temor, miedo a ese contacto. Y claro, luego hay la variante de los visitantes de dormitorio, que los colocamos al mismo lado. ¿Quiénes son los que nos visitan? ¿Quiénes son los que nos abducen? ¿Quién hay detrás? Bueno, es verdad que en la ufología clásica siempre se ha considerado abducción como un antónimo de contacto. Era como el contrario, ¿no? Los abducidos presentaban una versión muy temible, muy siniestra de los tripulantes de los ovnis. Los contactados nos decían que todo lo contrario, que eran una especie de ángeles, de hermanos mayores del cosmos que venían a velar por nuestro bienestar. En sí mismo el término abducción, que en castellano no es tan popular como se usa como en inglés, abducción es un sinónimo de rapto o de secuestro. Dentro de la terminología jurídica, dentro del mundo del derecho, de la criminología, una abducción es lo mismo que un rapto o que un secuestro. Y así es como comenzó a definirse a principios de los años 60, a raíz del caso de Barney y Betty Hill, los testimonios de personas que aseguraban no solo haber visto un ovni, sino haber penetrado en el interior de ese ovni. Cuando Joseph Allen Hynek, el famoso astrónomo asesor de la Fuerza Aérea Norteamericana en el proyecto Libro Azul, en el proyecto Groot, en varias investigaciones oficiales del gobierno americano sobre ovnis, emitió su clasificación de los tipos de avistamientos. Los definió como avistamientos lejanos y luego encuentros cercanos del tipo 1, del tipo 2 y del tipo 3. La famosa película de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase, es una mala traducción de lo que originalmente se llamaba encuentros cercanos del tipo 3, que son aquellos en que el objeto ha aterrizado, está a menos de 50 metros del testigo y además el testigo describe la presencia de tripulantes, de humanoides, ¿no?, de ese objeto. Y los encuentros cercanos del tipo 4, que es precisamente como se titula este cuaderno de campo, los 6, este último trabajito que presento ahora, los encuentros cercanos del tipo 4 son aquellos en los que el testigo dice haber penetrado en el interior del ovni. Durante todos estos años, desde los 60, pues mira, más de 60 años llevamos con esto, de las abducciones, las personas que aseguraban haber estado en el interior de un ovni normalmente era a raíz de una abducción, hasta el punto de convertirse en sinónimos, abducción, de encuentros cercanos del tipo 4. Pero yo en 1992 hice un primer estudio sobre 100 casos de abducción que me pidió el doctor Fernando Jiménez del Oso. Como yo ya había investigado muchas abducciones, algunas de ellas además a petición del mismo doctor Jiménez del Oso, un día me llamó y me dijo: oye, ¿por qué no recoges todo ese material y nos preparas un estudio sobre abducciones? Y en 1992 publiqué Secuestrados por los ovnis, que es mi primer libro sobre abducciones. Encuentros cercanos del tipo 4, es el segundo libro que yo publico sobre el fenómeno abducción. Y ya entonces, en 1992, me di cuenta de una cosa, y es que yo hice unas tablas con todos los datos de ese universo de 100 abducciones, de testigo, lugar del fenómeno, fecha, hora, descripción de los humanoides, descripción del objeto, en fin, toda una serie de variables, y una de ellas era la actitud que presentaban los humanoides o los tripulantes en relación al testigo.
Y algo que ya entonces me sorprendió mucho es que solamente en un 18% de los casos que yo estudié había una actitud manifiestamente agresiva o violenta. Y aquello ya me sorprendió entonces. Para la inmensa mayoría de los testigos de las abducciones, la experiencia no había sido tan traumática como nos querían hacer ver los divulgadores o los ufólogos, ¿no? Sino que era o bien algo neutro o bien algo que interpretaban como realmente positivo. Pero eran los divulgadores, sobre todo ciertos divulgadores o ciertos investigadores, los que pretendían subrayar el carácter nocivo de las abducciones, al denominarlas así, como sinónimo de rapto o de secuestro. Cuando tú hablas con un secuestrado por ETA, o cuando tú hablas por un secuestrado por el Grapo, o por el Estado Islámico, joder, pues se caga en todos los ancestros de los secuestradores, ¿no? Esto no pasaba con las abducciones. Y desde entonces hasta ahora, desde 1992 hasta ahora, pues te puedes imaginar, he recogido cientos y cientos y cientos de casos en persona con abducidos, y empecé a descubrir que había otras manipulaciones del fenómeno, consciente o inconscientemente, ojo, por parte de los investigadores. Por eso el subtítulo de este Encuentros cercanos del tipo 4 es Abducción, el factor investigador. Eso te iba a preguntar. Pretende ser un estudio de cómo nosotros, los investigadores y los divulgadores, queriendo o sin quererlo, a veces somos muy responsables de la percepción que tiene el público del fenómeno, e incluso me atrevería a decir que de crear más de una abducción. Ahora empezaremos con el caso que empiezas tú en el libro, pero antes me gustaría entrar. Hay algunos investigadores que decían que esto era la parafernalia, o sea, la gran de esto del fenómeno ovni. Y nos damos cuenta en el tiempo que no, que simplemente es una pieza, una de las tantas piezas que hay dentro del fenómeno ovni, pero que no sabemos dónde colocarlo. Claro, ahí vemos que hay muchos factores, vemos que hay muchas piezas, y esas piezas no se conjuntan, o sea, son diferentes. Hay que investigarlas cada uno por su terminología, o se une todo y todo es lo mismo. Pues mira, yo me imagino que los colegas ufólogos quizá se enojen un poco por esto que te voy a decir, pero yo en este sentido me siento un poco revolucionario. ¿Qué os quiero decir? Yo creo que tenemos que desaprender tantas cosas que nos han tomado el pelo tantos años, que nos han engañado tantas veces, que tenemos que reescribir la historia. En muchas ocasiones, y esto es algo que repiten todos los autores especializados en abducciones. Me estás diciendo que del comportamiento onírico, que es casi real, que es incomprensible. Claro, cuando tú te pones a estudiar las abducciones, dices, a ver, esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ¿cómo unos extraterrestres con una tecnología capaz de superar la velocidad de la luz, que es una cosa incomprensible, que es capaces de cruzar las distancias que hay entre los distintos sistemas solares o las distintas galaxias, que es algo que no podemos ni soñar? Llegan aquí y se escoñan en Roswell, o llegan aquí, secuestran a un humano y le clavan una jeringuilla hipodérmica. Claro, es que no tiene sentido, porque 60... Claro, no tiene ni pies ni cabeza. Porque durante 60 años están utilizando lo mismo para saber qué quieren saber, qué buscan, claro, siempre lo mismo. A eso voy. Como nosotros hemos caído en la trampa, esto es lo que Noam Chomsky llama la contención del debate. Cuando tú imagínate que yo soy el fabricante de Coca-Cola y de Pepsi. Si yo consigo que todo el público exclusivamente debata qué es mejor, la Coca-Cola o la Pepsi, yo siempre salgo ganando, porque van a seguir consumiendo mi producto. Claro. Entonces, eso es lo que se llama contener el debate. Y durante 60 años hemos contenido el debate en que las abducciones o son extraterrestres o no existen. Exacto. Y es falso. Existen, son reales, yo estoy convencido, pero no tienen nada que ver con los extraterrestres. Y te diría más, yo creo que las abducciones son una de esas piezas del puzzle equivocado. Es decir, en mi opinión, y lo iremos desarrollando porque entiendo que soltar esto así en frío va a sonar un poco disparatado,
Pero en mi opinión, las abducciones, el fenómeno abducción, no tiene nada que ver con el fenómeno ovni genuino. Fíjate lo que te estoy diciendo. Hay una serie de cosas que con frecuencia aparecen en las mismas revistas de ufología, aparecen en los mismos programas de ovnis, aparecen en los mismos libros sobre extraterrestres, que nos hemos acostumbrado a que, bueno, pues sí, pues será parte del fenómeno. Pero hoy en día, que sabemos mucho, sabemos muchísimo, hoy en día ya sabemos que los círculos de las cosechas de Inglaterra no tienen nada que ver con el fenómeno ovni. Es otra cosa. Las apariciones marianas, para mí, no tienen nada que ver con el fenómeno ovni. Es otra cosa. Las capacidades paranormales, la percepción extrasensorial, Uri Geller doblando cucharas, Nina Kulagina, Mónico Nieto, eso no tiene nada que ver con el fenómeno ovni. Es otra cosa. Bueno, pues las abducciones, esta es mi conclusión después de todos estos años de trabajo, y es lo que yo intento argumentar en este libro, no tienen nada que ver con el fenómeno ovni. Es otro fenómeno diferente. Ha habido científicos, psicólogos, psiquiatras, que se han acercado no al fenómeno ovni, sino al fenómeno para ver qué era. Ellos pensándose que era una enfermedad, o igual es una enfermedad psicológica. ¿Qué conclusiones han llegado estos psiquiatras y estos científicos? Bueno, hay muy pocos científicos que realmente se hayan interesado por estos temas. Yo una anécdota que tengo es que cuando yo me encuentro, ahora hablaremos de ello, en 1986 con mi primer caso de abducción, de una forma inesperada e insospechada, hicimos muchas cosas durante la investigación, usamos la hipnosis regresiva, que es lo que no se debe usar nunca, y es lo que hace todo el mundo, pero además hicimos otras muchas cosas. Volvimos al lugar donde se había producido el supuesto aterrizaje para buscar huellas, y entre todas esas cosas yo me fui a hablar, recuerdo, con un psiquiatra del Ferrol para pedirle si él podía evaluar a un testigo que aseguraba haber sido secuestrado por extraterrestres. Y el tío me respondió, así en frío, nada, un psicótico. Pero como psicótico, si ni le conoce ni ha hablado con él. Claro, hombre, pero alguien que dice que ve cosas que no existen es algún tipo de psicótico. Esa es la actitud general, ¿no? Es cierto que han existido algunos académicos, algunos científicos que se han acercado al fenómeno abducción, sobre todo a través de la hipnosis regresiva, que ese es mi gran error, y que han llegado a creer que realmente todo esto era real. Pero claro, eran investigadores que no eran ufólogos, que llegaron a la ufología tangencialmente y solo para dedicarse al fenómeno abducción, cargados de prejuicios, y de la misma forma que si tú quieres ir a un restaurante y que te cocinen una paella, no llamas a un fontanero, y si tú quieres que te hagan unos cálculos matemáticos, no llamas a un poeta, pues para hacer ufología hay que ser ufólogo, y hay que saber lo que es la ufología y lo que es la investigación, y es así. Y un astrónomo nos puede hablar de astronomía, y un psiquiatra nos puede hablar de psiquiatría, y un neurólogo nos puede hablar del cerebro, pero del fenómeno ovni, quienes saben son los ufólogos. Por eso nos hemos encontrado con casos muy conmovedores para mí, como el de John Mack, que era una eminencia de la Universidad de Harvard. Ahí te quería hablar, porque este personaje se acerca al fenómeno ovni no interesándose por el ovni, sino porque él se creía que era una enfermedad. Sin embargo, él, también Moisés Garrido, dicen que el fenómeno, o sea, ellos esa experiencia la viven, por lo menos emocionalmente. Otra cosa es... Absolutamente. Yo he conocido a cientos de abducidos. Yo he estado presente cuando rompían a llorar con lágrimas en los ojos. O sea, pueden ser muy buenos actores, pero yo les he visto llorar a algunos abducidos al recordar sus experiencias. He visto, hombre, no soy infalible, pero creo que tengo la suficiente experiencia encuestando testigos para saber cuánto me mienten, o cuando alguien fabula, o cuando simula. Y yo he visto auténticos ataques de ansiedad. O sea, yo nunca he dudado de que para los testigos la experiencia era real. Ahora lo que quería averiguar es si era real para el resto del mundo. Empezamos con tu primer caso, que ahora están saliendo unas fotos en la cual tú te ves allí con una persona, y ese caso, explícanos un poco qué pasó. Te das cuenta de que vosotros a la hipnosis
¿Es viable la hipnosis, Manuel, o no? No, no, para nada. Para nada. Pero todo lo que cuento, Kiko, tú ya me vas conociendo. Sí. Yo solo hablo de lo que yo he investigado. Perfecto. Yo no hablo por boca de nadie. Sí. Yo ya no me creo nada de lo que leo. No quiero decir con esto de que yo sea el más guay, que yo sea... No, lo que pasa es que llevo muchísimos años en esto, he currado muchísimo, he conocido a todo el mundo y he visto cómo funciona la divulgación y cómo funciona la investigación. Ya. Entonces, como yo quiero responsabilizarme de todo lo que aparece de la primera a la última página en mis libros, yo hablo de mis investigaciones, no hablo de nadie más. O sea, hablo por boca de mí. Y mi primer contacto con el fenómeno abducción no fue buscándolo, o sea, yo no busqué a ningún abducido, apareció de repente y además en unas circunstancias creo que muy importantes. Le dedico todo un capítulo en el libro para contextualizar, para que se entienda cómo ocurrió aquello. Esto ocurrió en 1986, fíjate, 1986, que yo era un niño, yo era un crío. O sea, fue el mismo año que yo contacté con Javier Sierra, en 1986, por primera vez. Y fuiste a Montserrat, ¿no? Eso fue en el 87, eso fue el año siguiente. Vale. Pero éramos unos críos, o sea, es que éramos unos niños. Y yo ya un par de años antes había engañado a algunos compañeros del colegio y a algunos amiguitos del barrio a los que les gustaba también lo de las psicofonías, lo de los ovnis, lo de ir a hacer alertas, lo de irnos a casas abandonadas, o sea, lo que la gente ahora hace con 50 años, pues nosotros lo hacíamos con 14, con 15, y fundé un pequeño grupito de investigación que se llamaba el Grupo Fénix. Empezamos editando una revista que se llamaba Verne, algo así como Publicación Juvenil sobre Paraciencias, que era un fanzine, un boletín que fue el precursor del actual Ojo Crítico, y donde íbamos publicando nuestras pequeñas investigaciones, ¿no? Entonces nos encontramos con un caso que en principio, y esto es lo interesante, era un simple caso de avistamiento ovni. Un joven, aprendiz de electricista de La Coruña, que nos cuenta que una tarde del invierno de ese año, 86, se encontraba, él practicaba el motocross, acababa de sacar la moto del taller con una puesta a punto, esto también es un detalle interesante, y se había ido a una cantera abandonada en la población de Culleredo, en La Coruña, para calibrar cómo estaba la moto después de salir del taller. Estuvo haciendo cabriolas, ahí saltos, derrapes, pues estas cosas que hacen los motoristas, y en un momento determinado, aproximadamente a las 9 de la noche, ya noche cerrada, él ve un objeto en el cielo que parece hacerse cada vez más grande, como si se estuviese aproximando, y que de repente se divide en 7 objetos más pequeños, de apariencia triangular. Y a partir de ahí, él no recordaba nada más. Entonces, en aquella época, 1986, el profesor Francisco de Asís Robati, que fue un hipnólogo muy famoso, que estuvo vinculado en muchos casos españoles, como el caso de Xavier C., por ejemplo, él era muy amigo de nuestra madrina, una meiga gallega, Cassandra, que fue la que nos inició en todos estos temas, ¿no? Y Robati, en 1985 y 1986, iba con cierta frecuencia a La Coruña a dar cursos, a impartir cursos de hipnosis, que yo estudié hipnosis con Robati. Yo en 1985 ya estaba asistiendo a los cursos de hipnosis y de parapsicología, y tengo mis diplomas de los cursos de hipnosis y de parapsicología con Robati. Pero había otro compañero en el grupo, un poco mayor que yo, que él sí se había especializado en el tema de la hipnosis, que tenía más experiencia, y me propuso, oye, ¿por qué no le hacemos una hipnosis regresiva a Fernando para ver si recuerda algo más? Hasta ese momento solo era un avistamiento. Y desde un punto de vista racional, lo que Fernando podía haber visto podía haber sido la reentrada en la atmósfera de algún cuerpo celeste que se desfragmentase en 7 partes, y que eso es lo que él vio e interpretó, ¿no? Entonces, cuando hicimos la hipnosis regresiva, vuelvo a insistir, éramos muy jóvenes. José Antonio era el que realizaba la hipnosis, yo era el que tomaba las notas y grababa con una grabadora, y no fui consciente de los errores que cometimos hasta ahora, cuando volví a escuchar aquellas cintas y me di cuenta de lo mal que lo hicimos. Porque mientras Fernando, cuando ya está en estado hipnótico,
comienza a rememorar su experiencia y en todo momento habla de luz. La luz es una luz, luces más pequeñas. En un momento determinado, José Antonio, con la mejor intención, yo estoy seguro que sin darse cuenta, utilizó la palabra nave, porque estábamos convencidos de que aquello era una nave nodriza que había soltado a 7 naves exploradoras. Ujú. Y claro, cuando cuando José Antonio en la hipnosis pregunta, ¿y qué hace ahora esa nave? A partir de ese momento ya podríamos haber tirado la hipnosis a la basura. Sí. Porque en ese momento, Ajá. Fernando, para agradar al hipnólogo, en ese rapport que se establece en toda hipnosis entre el hipnólogo y el sujeto hipnotizado, comienza a decirle a José Antonio lo que quiere escuchar. Y esa nave baja y hay algún tripulante, y entonces describe los humanoides, y de repente nos encontramos con un caso de abducción típico, un caso de abducción de manual, con unos seres de pequeña estatura, macrocéfalos, con grandes cráneos, que conducen a Fernando al interior de la nave, donde es sometido a un análisis, una especie de examen quirúrgico, del que él mantiene unas pequeñas heridas, como si hubiesen utilizado una jeringuilla. A pesar de tener 4 dedos y no tener pulgar, los extraterrestres utilizan jeringuilla. Ya me dirás cómo coño se entiende eso. Sí, ¿Cómo sí. vas a usar una jeringuilla sin pulgar? O unas tijeras. Pero bueno, como en ufología todo vale, pues esto se dice que bueno, que es la parte extraordinaria, forteana, tonterías. A ver, es que esto no puede ser. Una mano de 4 dedos sin pulgar no puede usar una jeringuilla, pero bueno, él nos cuenta toda esta historia. Y para nosotros, para José Antonio, para mí, para mis compañeros del Grupo Fénix, aquello fue un subidón de adrenalina, porque era la primera vez que nos encontrábamos con un relato que en ese momento creíamos veraz, de alguien que había estado dentro de una nave espacial. Y el primer dibujo que nos hizo Fernando, que es un dibujo en un papel de esa entidad con ese gran cráneo, claro, para nosotros era la primera imagen que veíamos directamente fuera de los libros, fuera de las revistas, del aspecto de un extraterrestre, ¿no? Entonces, para nosotros fue un subidón. Pero lo más interesante de este caso, que yo creo que ilustra muy bien a qué me refiero con esto del factor investigador, es que en 1987 la revista 10 Minutos, que es un semanario que todavía se publica, un semanario muy famoso, muy conocido, ¿no? Había una agencia de prensa de Madrid que se llamaba Indapress, que estaba publicando una serie de artículos sobre fenómenos extraños por toda España. Ellos viajaban por toda España recogiendo casos. Como nosotros ya estábamos colaborando con la revista, además de nuestro boletín, el Boletín Verne, ya estábamos publicando en la revista Karma 7, que era la revista de referencia en el mundo del misterio. Todavía no existía Año Cero, ni Más Allá, ni Enigmas, solo estaba Karma 7. Y nosotros ya desde 1985 estábamos colaborando con Karma 7. Entonces nos localizaron, nos preguntaron si teníamos algún caso extraordinario y cometimos el error de decirles que estábamos investigando una abducción. Así que los periodistas de 10 Minutos cogen el coche, se plantan en La Coruña, nos hacen un reportaje a doble página con la historia de Fernando y se publica en la revista 10 Minutos, en la que aparecemos Fernando por un lado como testigo y yo, muy joven, con un tupé muy ridículo que llevaba entonces y con unas americanas de mi padre para parecer mayor, que me quedaban grandes, pues aparecemos yo como el gran investigador, ¿no? Lo terrible fue que como la historia era tan buena, Encarna Sánchez, la famosa Encarna Sánchez, la diosa de la radio, Encarna Sánchez, que en ese momento tenía un programa con millones de oyentes en la COPE, nos llamó y salimos en el programa de Encarna. Claro, mi madre estaba encantada, porque mi madre se creía que yo estaba perdiendo el tiempo con esto de lo paranormal y de los ovnis, o que estaba metido en una secta, pero claro, cuando salgo en 10 minutos y llama Encarna Sánchez a casa, claro, mi madre estaba, vamos, orgullosísima de su hijo, ¿no? Sin embargo, Fernando perdió su trabajo, se convirtió en el hazmerreír, porque claro, su jefe decía, ¿cómo voy a meter yo a hacer instalaciones eléctricas a un tío que dice que se va con los marcianos? Claro. Y este doble rasero creo que es la moraleja. Todos los casos que aparecen en el libro, todos tienen una moraleja, tienen una enseñanza, ¿no? En este caso, yo creo que el caso de Fernando nos deja una moraleja muy interesante, que es que hay un doble rasero.
Sí, en el mundo de las exactamente. abducciones, como en el de lo paranormal en general, el que se lleva la peor parte siempre es el testigo, porque sobre él cae la carga de la prueba. Nosotros somos los investigadores racionales, audaces, Claro. y el testigo al final es que se come el marrón, ¿no? El que Y sobre todo en este caso, es el que en el miente, que engaña. la abducción de Fernando la construimos nosotros. Fue nuestra responsabilidad con una hipnosis pésimamente O sea que a llevada. través de la Hasta tal hipnosis... punto, y con esto termino, Tico, mm, que ese mismo año, en 1987, el Bufora, que es una de las organizaciones más importantes del mundo de investigación OVNI, el Bufora británico, prohibió a sus investigadores que utilizasen la hipnosis, porque sabían que no era fiable. O sea, lo que digo yo no tiene ningún valor, pero si lo dice el Bufora, hombre, eso deberíamos haberlo tomado en cuenta. Sí, 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 sí. O sea que a través de la hipnosis se puede mentir, fabular, engañar y bueno, y a través del que lleva la hipnosis también introduce elementos que a lo mejor que ya le dan las pautas a este testigo Claro. de que bueno, va montando de alguna forma todo lo que... Bueno, pero tú vas Claro, siguiendo lo con... que ocurre es que es tan fácil, claro, porque cuando tú quieres investigar abducciones, no, una de dos, o te coges el coche y te pateas cientos o miles de kilómetros para ir al lugar, buscar huellas, recoger muestras, conseguir que un laboratorio te las analice, que ya hablaremos de eso, Ya. que eso es otro mito de este tema, o coges a un amigo, o tú mismo te lees 2 libros de hipnosis, coges al testigo, lo hipnotizas y que te cuente la abducción, y te va a contar la abducción. Seguro que que vas a sacarte una abducción con la cual puedes escribir un artículo, puedes hacer un programa de televisión, puedes escribir un libro, puedes hacer... Claro, y por desgracia esto es así, y la inmensa mayoría del universo de casos de abducción que conocemos han salido de hipnosis regresivas. Esto... Y lo mismo que ocurrió, no sé si te acordarás, lo comentamos en su día cuando hablamos del cuaderno de campo número 2 de cultos satánicos, en Estados Unidos hubo un drama social por culpa de la hipnosis regresiva utilizada con personas que creían haber sido sometidos a abusos sexuales satánicos. Sí. Y salieron miles de casos en Estados Unidos de familias destrozadas porque un terapeuta o un psiquiatra o un hipnólogo le había sacado a un miembro de la familia que de niño lo habían violado sus padres en una misa negra. Claro. Y hubo gente que acabó en la cárcel. Al final se descubrió que todo era mentira, que esas hipnosis no tenían ninguna validez. Pero fue un auténtico drama y no aprendimos nada de la historia del pánico satánico. Volvió a ocurrir con las abducciones. Sí, tú en la televisión entrevistaste a Buck Hawkins, en la televisión. Y bueno, a partir de ahí, entre William Straber y Buck Hawkins, allí la liaron porque todo el mundo, un 4% de Estados americanos, de los americanos, se pensaban que habían sido abducidos a raíz de este libro. Sí. Ellos publicaron 2 libros casi a la vez, Intrusos, en el caso de Hopkins, y Communion, en el caso de Straber. Yo conocía personalmente a Hopkins porque lo admiraba mucho y tenía muchas ganas de conocerlo. A Straber no me interesaba nada conocerlo, nunca tuve ningún interés. No. Siempre me pareció un cuentista en todo lo que había hecho. Pero Hopkins sí se creía lo que hacía. Yo creo que Hopkins realmente creyó haber descubierto una conspiración intergaláctica para someter a la raza humana a una especie de control genético por parte de los extraterrestres. Y claro, Hawkins no es que no fuese médico, que no fuese psiquiatra, es que no era ni ufólogo. Hawkins era un marchante de arte de Nueva York que empezó a encontrarse con historias de abducción y que partió de la base de que todas eran ciertas. Para él no existían los fraudes, no había engaños, todo era verdad. Y además era lo que contaban los abducidos. Y escribió un libro que fue, bueno, no solo fue lo hizo millonario y se vendieron millones de ejemplares en todo el mundo, incluida España, sino que además se hicieron películas de cine, en fin, lo mismo ocurrió con Communion de Straber. También se tradujo a todos los idiomas, se hicieron películas en Hollywood y de repente todo el planeta Tierra sabía ya cómo eran las nuevas abducciones. Bueno, entonces... No, continúa. Porque a partir de que aparecen esos 2 libros, las abducciones que desde los años 60 hasta mediados de los 80 tenían un patrón, tenían un perfil. Hay un estudio muy interesante de Aphrodite Lamar desarrollando cuál es la abducción típica, y es una experiencia que tiene un solo individuo
que conduce por una carretera solitaria de noche, Exacto. que ve el aterrizaje de un objeto y que es introducido en el interior de esa nave. Bueno, pues eso cambió con los libros de Hopkins y de Strieber, y a partir de entonces los secuestradores, los abductores, los raptores, ya no solo te podían abducir en una carretera solitaria, se iban a tu casa, sino que a tu casa te iban. visitaban en tu propio domicilio, Exacto. en tu dormitorio. Eso Y solo ese fenómeno es muy interesante porque testigos que nos habían contado una experiencia de abducción previa clásica en la carretera, en un paraje solitario, de repente nos contaban que esos seres volvían a visitarles en sus propios dormitorios. Y además todos describían lo mismo. Era muy interesante. Y esa es la mutación que se produjo en 1985 en el fenómeno abducción a nivel mundial. Oye, y siguiendo con el libro, apareces con otros testigos de la maestra y de o sea, la que hacía televisión. Isabel Borondo, la Isabel presentadora, Borondo, sí. Exactamente. Bueno, también hablas ahí de que de la psicosis, no, perdona, de la hipnosis de carretera. ¿Qué es esto? Hipnosis de carretera. ¿Qué nos quiere decir? Este fue un caso muy bonito ya de los 90. Un día, como antes te decía, yo soy gallego, yo vivo en Galicia, toda la vida he vivido en Galicia y soy un investigador de provincias. Entonces, cuando a mí sonaba mi teléfono, todavía no había móviles, ¿no? Te sonaba el teléfono de casa, el fijo, descolgabas y el que estaba al otro lado era Enrique de Vicente, o era José Antonio Campoy, o era Fernando Jiménez del Oso. Claro, yo me moría de vergüenza, ¿no? Yo alucinaba, porque me llamaban para pedirme que yo investigara un caso concreto. Entonces, para mí eso era terriblemente halagador. Y uno de esos casos es el caso Lodoso, en Burgos, que comienza cuando un día me llama Fernando Jiménez del Oso, me dice: oye, Manuel, ¿tú podrías acercarte a Burgos a investigar un caso de abducción de hace unos días? O sea, yo lo pillé en caliente, porque normalmente cuando tú investigas los grandes casos, llegas semanas, meses o años después de que se hayan producido, ¿no? Es muy difícil pillar estos casos en tiempo real, mientras se están desarrollando. Y resulta que me cuenta Fernando, el doctor Jiménez del Oso, que le había llamado un colega de Burgos, un médico, que se había encontrado con un caso de una paciente que le había contado una experiencia de tiempo perdido cuando regresaba de Lodoso, de casa de sus padres, a Burgos, y que no sabía qué había pasado, no sabía ni cómo había llegado a Burgos. Él decidió someterla a una hipnosis regresiva y descubrió un episodio de lo que parecía abducción. Claro, permítame, Manuel, ahí entra, dije, el famoso Missing Times, las 3 o 4 horas perdidas, ¿no? Sí, bueno, ausentes. En este caso fueron solo unos minutos, pero sí, ella realmente no recordaba qué había pasado en un fragmento de tiempo después de creer ver un resplandor, un brillo muy grande que inundaba su coche, que se iba conduciendo y llegaba por la derecha como si fuese una campana y lo llenaba todo de luz. Entonces, este médico, que no le interesaban los ovnis, ni la ufología, ni sabía nada, como no sabía qué hacer con este tema, se acordó de otro médico, de un colega al que había visto en la tele años antes en unos programas que hacía, y como esa mañana en el kiosco, cuando fue a comprar el periódico, se encontró la revista Espacio y Tiempo, que en ese momento dirigía Fernando Jiménez del Oso, y la foto de Fernando en la portada, llamó a la revista para decir: bueno, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Entonces Fernando me llamó a mí. Entonces yo llegué a Burgos, me cogí, que yo en aquel tiempo ni tenía coche ni nada, me iba en autobús o en tren, y me cogí el tren para Burgos, el primer tren, y llegué a tiempo para estar presente en la segunda regresión. Luego estuve en la zona donde tuvo la amabilidad esta chica de llevarme en su coche a reconstruir todo el trayecto. En el lugar donde se produjo ese supuesto encuentro, nos encontramos unas huellas en el suelo, claro, pues nos bajamos del coche y yo estuve rastreando toda la zona, ¿no? Con un aparatito que me habían regalado, que era un pequeño detector Geiger de todo a 100, para ver si había radioactividad, que no detectaba absolutamente nada, pero bueno, pero yo iba ahí con mi Geiger
y con mi cámara de fotos y mi cuaderno de campo tomando notas, y me encontré, por un lado, están las fotos, en el libro están las fotos de las huellas, de unos arbustos chamuscados, como si hubiese habido ahí una fuente de calor, unas huellas, y entonces yo cogí unas muestras, que es lo que suelo hacer en estos casos, las metí en unos tubitos de ensayo para intentar analizarlas. Y mira, esta es otra de las moralejas de esta historia, de este caso. Cuando los pseudoescépticos se meten con nosotros y dicen, bueno, es que mucho testimonio, pero pocas pruebas físicas. Como no dan un palo al agua y no han hecho absolutamente nada en su puta vida, no han investigado nada, claro, no saben la realidad que hay detrás de estas cosas, ¿no? Porque cuando yo tengo, además de hacer un montón de pruebas psicológicas con la pobre chica, de hacerle un montón de test para que luego lo revisasen psicólogos y psiquiatras, bueno, las 2 hipnosis regresivas, etcétera, yo me llevo esas muestras y me voy a un laboratorio de análisis en La Coruña para ver cuánto me costaría hacer un análisis científico completo de esas muestras. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y eran, yo no recuerdo, pero eran como 200.000 pesetas de la época, o sea, una barbaridad. Joroba. Para un estudiante como yo, o sea, que es como si me dicen 100.000 euros, da igual, o sea, una burrada. Claro, yo llamo a Fernando, al doctor Jiménez del Oso, y le digo, oye, mira, tengo las muestras, pero es que me piden una pasta, es casi 250.000 de pesetas lo que me piden por los análisis. Y me dice Fernando, pues no, macho, la revista no tiene presupuesto para eso. Y entonces, ¿qué haces, Tico? ¿Qué haces? Tienes las pruebas, tienes las muestras, ¿y quién te analiza? Y como sabes, mis cuadernos de campo, claro, son mis diarios. Yo ahí cuento todos los trucos que he tenido que usar por si le valen a alguien, ¿no? Todas las anécdotas, cómo tienes que improvisar en cada situación. En este caso en concreto, a mí se me ocurrió la idea de irme a los laboratorios más caros de Galicia para plantearles. Bueno, primero le pedí permiso a Jiménez del Oso, ¿eh? No lo hice sin su permiso. Le dije, oye, se me ha ocurrido esto, ¿te parece bien que lo intente? Y me dijo, de puta madre, adelante, cuenta conmigo para lo que quieras. Entonces yo lo que le planteé a los laboratorios es que si ellos me hacían el análisis, las analíticas completas de esas muestras gratis, yo me comprometía a sacar el informe que ellos me diesen con su logotipo, con su teléfono, con la dirección, con la página web, con todos los datos, no solo en una revista de tirada nacional, bueno, en realidad internacional, como era Espacio y Tiempo, sino cada vez que yo publicase ese caso o esos resultados, yo incluiría, y de hecho están incluidos en el libro, es decir, yo les planteé publicidad encubierta, como se hace en las series españolas ahora cuando salen todos bebiendo Estrella Galicia, los actores, eso es publicidad encubierta. Bueno, pues a mí lo único que se me ocurrió para conseguir los análisis fue eso, y funcionó, les hizo coña la idea, y gracias a eso conseguimos hacer tener las pruebas, las muestras, las analíticas completas de ese caso, ¿no? Es otra de las cosas que yo creo que es interesante para el lector, saber cómo se hace ufología, cómo se tienen que ir haciendo este tipo de cosas. Pero claro, es que esto prácticamente hoy en día no se hace. Bueno, se hace, poca gente puede hacer esto, de gastarse una cantidad en laboratorios, porque es lo que dices tú, los ufólogos no tienen tanto dinero. Esto, claro, avanzando... Bueno, de hecho, es que ya no hay ufólogos. No, o sea, que los ufólogos ya ni van al lugar. No existe. O sea, que gente que haga trabajo de campo, tienes a Pedrero, a Caravaca y a 2 o 3 más. No hay nadie que ya que mueva el culo. Ahora todos están todo el día con Google y con la Wikipedia y con YouTube, pero trabajo de campo, es que no queda nadie que haga trabajo de campo. Claro, aquí es que el tiempo se va acabando, Manuel, y me gustaría entrar en ese caso que tú también investigaste de Pons Prades. Ese es un personaje histórico. Este hombre ha estado en la guerra, ha estado herido, ha estado en la prisión, y en un día dejando a su mujer en un balneario, se encuentra pues con un ovni, con un platillo. Él dice un platillo y le invitan a entrar. Claro, un historiador tan famoso, tan importante, al escribir el libro Mensajes de otros mundos, le dijeron que cuidado, que eso no lo publicara, porque le caerían palos por todos los lados. Y él lo escribió, como diciendo, bueno, eso me pasó y yo lo voy a escribir. Bueno, adelante. Pero Eduardo Pons Prades es una eminencia en la historia, sobre todo en la historia de la Guerra Civil y también de la Segunda Guerra Mundial,
no porque fuese un historiador, sino porque era un historiador que la vivió. Exacto. Él se fue con solo 17 años, falseando edad, voluntario, al frente, fue herido en combate, combatió en la guerra civil, estuvo detenido, tuvo que escaparse a Francia. Sí, sí. En Francia, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y llegan los nazis, él vuelve a combatir. O sea, es un tío que si fuera americano ya tendría una serie en Netflix, con un personaje, con una biografía espectacular. Y ya tenía muchos libros muy prestigiosos de historia publicados, cuando de repente un día llega al despacho del señor Lara, del director del Planeta, para decirle que le han secuestrado los extraterrestres y que tiene un libro. Y claro, aquello debió ser una escena muy rocambolesca, porque Lara le dijo que ni de coña, que eso iba a dinamitar su credibilidad como autor de Planeta, y que ellos no querían eso, porque Pons Prades vendía libros de historia, no de marcianos. Pero Pons Prades se empeñó, y como Pons Prades yo lo conocí, yo estuve varias veces con Eduardo, era un tío que imponía mucho respeto, a mí me acojonaba mucho cada vez que quedábamos con él en Barcelona. ¿Sí? Él se salió con la suya y publicó un libro muy sorprendente que acaba de ser reeditado hace poco por Reediciones Anómalas, con un prólogo maravilloso de Diego Marañón. Y es uno de estos casos, en el libro yo incluyo varios, uno es el de Pons Prades, otro es el de la presentadora de televisión española Isabel Borondo, en los que no puedes imaginar un móvil. Son personas famosas, con prestigio en su profesión, que de repente se juegan toda su credibilidad para contar una historia absolutamente increíble. Ahí está, Manuel, ese es el tema, sí. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Claro, Miguel Pedrero lo entrevistó, habló con él, ¿no? Y tú también, ¿no? Pero me refiero que un personaje de ese calibre... Yo no solo hablé con él, Tico, porque hablar con un testigo es encuestarlo, eso no vale de mucho. O sea, te cuenta su historia, pues bueno, es lo que cuenta en el libro. Es que yo también hablé con su familia. Es que yo también estuve en el lugar del aterrizaje. Amigo. Es que esa es la investigación, eso es lo original, yo creo que es la aportación que hay en mi cuaderno de campo. Claro, no es solamente lo que cuenta Pons Prades, eso ya lo sabemos. Yo cuento lo que no cuenta Pons Prades, que es lo que cuenta su mujer, que es lo que cuenta otra gente. ¿Y qué es lo que cuentan? ¿Qué es lo que cuentan? Pues, mira, no te voy a hacer spoiler, porque es que vale. Este libro da una versión tan revolucionaria del fenómeno abducción que si no la contextualizas, si yo te digo que las abducciones no tienen nada que ver con el fenómeno ovni, pero tienen todo que ver con el chamanismo, claro, quien nos oiga dirá, este tío se ha vuelto loco. Si yo te digo que la clave de las abducciones es la dimetiltriptamina, que es una sustancia que genera nuestro organismo, y que es la que produce cierto tipo de... Si yo te dijera que yo he estado presente en abducciones, que yo he estado en el momento en el que vinieron los visitantes de dormitorio al dormitorio de la testigo o de los testigos, y yo estaba presente, claro, si esto no se contextualiza y nos hemos quedado sin tiempo, van a pensar que estoy loco. Si yo digo que yo mismo he tenido un encuentro cercano del tipo 4, replicando esta teoría de la DMT, de la dimetiltriptamina, y no lo desarrollo, claro, dirán, bueno, el Carvajal ya se ha comido un peyote, o sea, se ha vuelto majara. No, pues todo esto está explicado, está desarrollado y está contextualizado, y por eso yo presento una hipótesis, mi teoría, mi conclusión sobre las abducciones, pero que tiene que desarrollarse un poco, claro, si no parece una locura. Claro. ¿Seguimos con Pons Prades o entramos en la de Vallgorguina? Porque ese... Bueno, mira, la de Vallgorguina es otro ejemplo demoledor, brutal, del factor investigador. Porque, como te decía, hay casos en que el mismo investigador alienta al testigo, le sugiere cosas. Por ejemplo, en un caso célebre, famosísimo de abducción, un clásico, como el de Julio F., ese cazador que aparece en todos los libros de abducciones y revistas y artículos de España, el que le inspiró cómo tenían que ser los humanoides y el símbolo que utilizaban fue Jordán Peña. Por eso los humanoides de Julio F. se parecen tanto a los humitas. Pero en el caso de Xavier C., el caso de Vallgorguina es mucho más triste, es mucho más dramático, porque Xavier C.
tiene una historia fantástica, es el caso de abducción español más internacional, se ha publicado en todo el mundo, ha aparecido montones de libros en inglés, en francés, en alemán, en polaco, en árabe, o sea, es una auténtica locura, ¿no? Todavía hoy sigue apareciendo en publicaciones tanto en España como en otros países. Si tú buscas en YouTube, hay montones de vídeos de los frikis estos, de los youtubers del misterio en Valgorguina, siguiendo la pista de Xavier C. y de su abducción. Y en 1985 aparece este caso por la puerta grande de la ufología, con un artículo muy extenso en la portada de la Flying Saucer Review. A este se ve que a este le hicieron un doble, por lo que contaba, que tenía un doble, que viajaba, que andaba por Barcelona. La historia es fantástica, Pues es porque fantástica. lo que él cuenta es una historia perfecta. Ajá. Él cuenta, él es un fotógrafo, bueno, no era un fotógrafo, nos contaron aficionado a la fotografía. Que Xavier era un fotógrafo de Barcelona, que había ido a hacer unas fotos al dolmen de Valgorguina, una zona con mucha tradición de brujería, además, y bueno, yo de hecho estaba en Misas Negras en Valgorguina, en la capillita que hay allí al lado, una capilla abandonada con unos nichos, y o sea que ya el lugar era perfecto. Él se va a hacer unas fotos un domingo por la tarde y desaparece, y no vuelve a aparecer en su casa hasta el día siguiente. Sí. Según este relato que hace Antonio Rivera por primera vez en la Flying Saucer Review, que es quien presenta el caso, claro, su novia, su hermano ya estaban llamando a los hospitales de Barcelona porque Xavier había desaparecido, no sabían nada de él desde el día anterior, y Xavier aparece como si no hubiera ocurrido nada. Dice que está extrañado porque los comercios están abiertos, siendo domingo por la tarde, y su novia le dice que no es domingo por la tarde, que es lunes y que lleva 24 horas desaparecido. Ajá. Y Xavier dice que no entiende qué ha pasado, que él solo recuerda haber llegado al dolmen, ponerse a hacer unas fotos, ver una niebla extraña, y ya no recuerda más ese tiempo perdido del que tú hablabas, solo que ahora ese missing time es de un día entero. Y cuando él revela las fotos de su cámara fotográfica, se encuentra con las fotografías que había hecho del dolmen y con las imágenes de unos seres terroríficos, monstruos, con unas garras, o sea que como que esos eran los captores. Como él no entiende qué ha pasado, acude a Carol Ramis, termina en la consulta de mi profesor de hipnosis, de Francis Robati, y en la hipnosis aparece todo un episodio de abducción, en que él cuenta que cuando está en el dolmen hay unos seres que lo meten en una especie de galerías subterráneas hasta llegar a una cueva, donde lo someten a una serie de pruebas médicas típicas, y cogen su cámara y jugueteando entre ellos, esos seres, se toman esas fotografías. O sea, es la hostia. Estamos ante el primer caso de abducción con fotos de los extraterrestres, imagínate. Los británicos de la Flying Saucer Review fliparon. Rivera lo llevó a una psicóloga, amiga suya, de Barcelona, que le hizo un examen para diagnosticar que no tenía ningún tipo de trastorno de personalidad, que no era un fabulador, etcétera, y publica la historia. Entonces Rivera empieza a aparecer por programas de televisión, se publican artículos en todo el mundo, bueno, pues el caso se hace mundialmente famoso, pero Xavier C. desaparece y nadie lo vuelve a ver. Participó en 2 programas de televisión, en el Angel Casa Show, en Canal Nou, y en un programa de televisión española, y desaparece. Hombre, yo lo que sé, Manuel, es que este hombre Andreas Faber-Kaiser lo esperaba en diferentes programas y no apareció en ninguno. Bueno, pues nosotros lo localizamos. ¿Sí? 35 años después. ¿Dónde? Conseguimos localizar a Xavier C. La historia es muy larga, es un capítulo bastante extenso. Reduce un poco. Ya lo leerán en el libro, Manuel. Sí, por eso, porque fue una investigación horrible, espantosa, complicadísima. Nos tiramos 4 años detrás de él hasta que conseguimos cara a cara reunirnos con él en su casa, en un pueblecito, no voy a decir dónde, en la provincia de Barcelona. Y cara a cara, o sea, de hecho aparecen fotos de él en el libro, las primeras fotos que se publican de Xavier C. Y su testimonio, el tío nos cuenta que todo es mentira, que todo se lo inventó porque Antonio Rivera le pagó 10.000 pesetas para que se inventase esa abducción. No me digas. Entonces este caso
que es uno de los más recurrentes. Bueno, es que este caso aparece en libros técnicos de ufología científica en Estados Unidos, en los que se habla de las evidencias más sólidas de las abducciones. Imagínate el daño que se ha hecho con esto. Bueno, pues cuando nos cuenta esto, claro, a nosotros se nos cayó el alma a los pies. O sea, yo me quería morir. Cuando a mí me dice que todo esto se lo inventó porque Rivera le contrató, claro, hay que entender por qué lo hizo. Rivera acababa de perder un pleito con Planeta por unos libros de JJ Benítez que se había apropiado. Sí. Tenía que pagar una suma. De hecho, Rivera, los últimos años de Rivera fueron un infierno. No lo quiero justificar, ¿eh? Yo te cuento los hechos. Luego cada uno que piense lo que quiera. No quiero decir que estuviese bien, ni de coña, estuvo mal. Pero no fue porque sí. Rivera estaba viviendo un momento terminal. De hecho, murió en unas circunstancias espantosas. Los últimos días de vida de Antonio Rivera fueron terribles, terribles. Y decidió crear un nuevo caso perfecto, un nuevo Barney y Betty Hill con Xavier C. Y ahí, este es otro ejemplo, ya el ejemplo más radical, lógicamente, del factor investigador en algunas abducciones. Claro. Aquí ya no se trata de un error bien intencionado, sino un fraude totalmente premeditado y orquestado por el investigador. Una verdadera pena. Me has dejado patidifuso porque, claro, yo sabía que algunos investigadores ya en aquella época no lo tenían claro. Pero, claro, el que me has dicho, eso de Antonio Rivera, un investigador... Claro, mira, nosotros lo pensábamos, ¿eh? Sí. Nosotros pensábamos que quizá podía haber sido una fabulación del testigo o incluso un fraude del testigo. Pero cuando nos dice que le pagó 10.000 pesetas a Antonio Rivera, no nos lo podíamos creer. Ostras. Así que no hay tiempo, pero yo cuento en este capítulo todo lo que hicimos. O sea, removimos toda la ufología catalana, hablamos con el CEI, hablamos con los de Papers Downey, hablamos con toda la gente que conocía a Rivera, con sus editores, con sus colegas, a ver si alguien nos podía confirmar que esto era cierto. Y no una, ni dos, ni tres, ni 4 ni 5, hasta 6 fuentes nos confirmaron que ya lo sabían. Ostras. Que ya sabían que todo esto había sido un montaje que Rivera le había pagado al testigo por esta historia, ¿no? O sea que cuando lo decimos no es porque no nos lo haya dicho el testigo y ya está, no. Hay toda una investigación, no hay tiempo para desarrollarla. Hablamos con su mujer, hasta localizamos al hijo de Xavier C., o sea, el hermano, estuvimos con el hermano entrevistándolo, al hermano de Xavier C. Bueno, o sea, la investigación es muy larga, pero que no lo decimos porque sí, si no lo habríamos publicado. Yo no me atrevería a publicarlo. Claro, pero digo que la encontrarán en el libro. Toda la investigación que hicisteis está en el libro, que pe a pa encontrarán todo ahí bien explicado. Esto, ¿me has explicado la de la presentadora de televisión, la de Porondón? ¿Le has dicho el caso este o no? ¿O sí? No, esto seguramente... Es que claro, no, me has respondido a la pregunta sobre la hipnosis de carretera. ¿Qué es esto? La hipnosis de carretera, cuando hablábamos del caso Lodoso, el mismo médico que hizo las 2 regresiones, cuando yo le preguntaba, bueno, pero ¿qué explicación tiene esto? Porque esta chica lo que contaba es que ella había estado cenando con sus padres, había estado viendo un poco la tele, recordaba que estaban echando una película de médicos y ya cuando está haciendo de noche, a la hora de cenar, ella se despide de sus padres porque ella tenía el coche a medias con su hermano, sus padres vivían en ese pueblo, su hermano y ella vivían en Burgos, capital. Entonces se despide de los padres y regresando hacia Burgos es cuando se produce ese fenómeno en el que ella dice que cree ver por el rabillo del ojo una claridad que se le echa encima y de repente ya aparece en la entrada de Burgos sin saber cómo ha llegado hasta ahí. En el coche, como estuviera conduciendo, pero sin saber cómo había llegado hasta ahí. Aquello le empezó a generar una cierta ansiedad, lo consultó con una amiga suya que era psicóloga y fue esa amiga psicóloga la que le propuso acudir a este médico para que le hiciesen una regresión. Y ahí es donde aparece el episodio en el que ella describe lo que cree que es una especie de objeto y demás. Cuando yo le preguntaba al médico, porque además ella describe una cosa, esto también va a ser un poco fuerte, pero creo que es interesante. Cuando ella describe en la regresión lo que ocurre, solo dice que ve una especie de campana, como con unas ventanas,
que se echa encima del coche y ya aparece en un lugar en el que ve, agárrate, a un tipo, a un humano vestido de médico, que era el actor Richard Chamberlain, el del pájaro espino, ¿te acuerdas? Sí, O de Shogun. sí. Claro, ¿qué coño pinta Richard Chamberlain en un platillo volante? Claro. No tiene sentido, ¿no? No. Bueno, pero esto es lo que ella cuenta. Esto es lo que ella cuenta y esto es lo que yo cuento en mi informe. Claro, la película que ella estaba viendo, que acabamos de localizarla, por fin nos volvimos locos buscando la programación de televisión española en aquella noche, y efectivamente se emitió una película de Richard Chamberlain en la que él aparece como médico. Esa es la película que ella había estado viendo antes de salir de casa de sus padres. Y cuando yo le pregunto al médico qué explicación tiene esto, él es el que me habla de un fenómeno que está muy estudiado desde los años 40, que es el que se produce cuando conducimos por una carretera que conocemos muy bien, que estamos hartos de hacer, y que se denomina hipnosis de carretera, en la que, digamos que caemos en una especie de automatismo motor, podemos seguir conduciendo perfectamente por esa carretera que conocemos, pero nuestra mente está en otro lugar. Es algo parecido a un sueño, pero lógicamente sin dormirte, ¿no? Pero que es un fenómeno muy estudiado, sobre todo por las aseguradoras de los coches. Y en algunos casos de abducción, por eso las abducciones empezaban a darse en carreteras aisladas, se podían explicar por este fenómeno de la hipnosis de carretera. Esto muy resumido, está más desarrollado, pero es muy resumido, esto vendría a ser la hipnosis de carretera. Te iba a preguntar otra cosa. Hay un doctor que presentó unos implantes que estaban rodeados de unos cartílagos y bueno, ¿esto qué quedó en todo esto? ¿Esto eran implantes de alguien que abdució a esta persona y le implantó para hacer un seguimiento? ¿Cómo se decía? Pues mira, esto es otra de las cosas que empezó a pasar a mediados de los años 80 a raíz de los libros de Hopkins y de Strieber. Claro, muchos testigos, cuando eran sometidos a esos supuestos análisis médicos, contaban que ellos sentían que les habían implantado algo. Y a mediados de los 80 empezaron a aparecer personas que creían haber sido abducidos, que tenían una historia, un relato de abducción, y que aseguraban que tenían algo en su cuerpo, que les habían dejado un implante. Y en un par de casos, además yo tuve la inmensa suerte ahí, tuve mucha chiripa de vivir en primera persona, desde primera fila, el principal, el caso más famoso, que además ahora, con todo este tema de la Academia de las Estrellas, de esto que están ahora los americanos, se ha vuelto a retomar esta historia porque están como locos buscando materiales supuestamente extraterrestres, y el caso de Richard Price fue el primero que alcanzó una dimensión internacional, porque Richard Price se extirpó de su propio cuerpo un objeto muy pequeñito. En el libro publicó varias fotografías y microfotografías de ese implante, porque uno de los miembros del equipo de investigación era mi amigo Manny Fernández, y yo estuve siguiendo ese caso en Estados Unidos en primera línea, ¿no? Y cuando ese objeto se analiza, como ocurrió con todos los demás implantes, cuando se lleva a un laboratorio y se hacen los análisis, se descubre que son tejidos orgánicos, o sea que su origen era, salvo uno que era un implante dental, que es un caso diferente, todos estos eran elementos que había generado el propio organismo del testigo, del humano, que no tenían ninguna componente extraterrestre ni mecánica, aunque ves las fotografías y parece que tiene hasta como unos cablecillos, ¿no? Pero no, son elementos generados por el propio organismo y que no tenían nada de extraño, desgraciadamente, porque habría sido bonito tener una prueba, pero claro, como las abducciones son reales, pero no son físicas, es decir, no pertenecen al universo tridimensional. O sea, el fenómeno ovni pero es real y es físico. Manuel, un radar. ¿Dónde se produce? Porque esta gente, según esto, dicen que no están mintiendo. ¿En qué de esto se produce? ¿En la mente? ¿En una alteración de conciencia? ¿Conecta con otra realidad? Por eso te hablaba de la DMT. Hace unos años, algunos investigadores, muy poquitos,
muy poquitos, porque esto es un tabú para los ufólogos, esto es una especie de tabú. Descubrimos una relación directa entre las abducciones y el chamanismo. Me explico, por esto suena muy raro. Yo hace unos años, estando de voluntario en África, con Ayuda en Acción, fue la primera vez que me pasó, claro, yo preguntaba, cada vez que íbamos por los poblados, por las aldeas de África, yo preguntaba si allí veían ovnis. Quería saber si los franceses, los autores de la hipótesis psicosocial, que dice que esto de los ovnis, pues nada, es una cuestión sociológica, sin más historia, pues quería saber si en África también se producían. Y era muy complicado, porque claro, ellos hablaban chichegua, que es un dialecto suajilí, que yo no hablo, entonces tenías que estar preguntándole al traductor, oiga, platillos volantes, aquí ven platillos volantes, claro, y el tío me miraba así como diciendo que tú estás loco, los platillos los platos son para comer, no vuelan. Extraterrestres, aquí hay alienígenas. Claro, y el tío me miraba así y decía, pero vamos a ver, esa palabra no existe ni siquiera en chichegua, porque estamos en poblados en los que, fíjate qué interesante esto, tocan los tambores de noche y como no escuchan que nadie responda, creen que son los únicos habitantes del mundo. Están solos, claro. Porque nadie responde a sus tambores, como nuestro Perito Seti, ¿no? Y claro, preguntándole, bueno, pues luces en el cielo, fenómenos extraños, de repente me dice, claro, tú hablas de los carros de brujas. Amigo. Y yo le pregunto, pero ¿qué es esto de los carros de brujas? Y recuerdo, y además le hice una foto, y la foto está incluida en el libro, a este señor metiéndose ahí en una choza de mimbre y sale con una panera, con una cesta, con la típica forma del platillo volante, y me dice, estos son los carros de brujas en los que vuelan los espíritus de los antepasados y las brujas, los Beseni Lichelo se llaman. Y cuando me empieza a contar este fenómeno, en el folclore africano existen esos vehículos, esas cestas voladoras, en las que se desplazan las brujas que secuestran a humanos. Pero esto es un fenómeno tan real como el fenómeno ovni, o sea, a fecha de hoy, año 2021, 2020 recogí yo los últimos casos, en Zimbabue, por ejemplo, hay casos de personas que aparecen de repente, el último caso fueron 2 mujeres desnudas en medio del campo, y que cuando las recogen, pero ustedes quiénes son, de dónde vienen, ¿no? Es que nos llevaban en un carro de brujas y nos hemos caído. ¡Ostras! O sea, estoy hablando de un fenómeno real. Esto existe también en la cultura islámica, en el budismo, lo de las alfombras voladoras, lo de los genios, de la lámpara maravillosa, de Aladín, o sea, en todos los folclores del mundo, desde el principio de los tiempos, se habla exactamente de lo mismo que cuentan los abducidos. Sí. Es más, en Australia hay unas pinturas espectaculares de unos seres macrocéfalos con unos enormes ojos que son los dioses tutelares de los aborígenes australianos. Esas pinturas, las Wundingas, que acaban de datarse el año pasado, en 2020 por fin se dataron, tienen 17.000 años de antigüedad. Joder. O sea, mucho antes de que existiese el cine de ciencia ficción o de que existiese la literatura de ciencia ficción. Claro, ahí no están influenciados. Que no están influenciados. Es a lo que los pseudoscépticos atribuyen el origen de las abducciones. Hace 17.000 años ya había personas que veían a los mismos seres que ven los abducidos. Pero no solo eso. Contaban en el mundo del chamanismo, el chamán cuando hacía el viaje iniciático y viajaba a los cielos, se encontraba con esos dioses tutelares que lo sometían a una serie de pruebas, incluyendo el implante de cristales de cuarzo. Les hacían implantes. Manuel. O sea, es exactamente el mismo fenómeno, pero no tiene nada que ver con los ovnis ni con los extraterrestres. Manuel. Sino que está tendremos es que nos hemos pasado, tenemos que hablar otro día de esto porque es muy interesante, no te digo cortar, no hemos avanzado, pero todo esto lo encontrarán en el libro Abducciones. ¿Dónde lo pueden encontrar, Manuel? Dinos. Pues en internet muy fácil. Si buscan en Amazon o en eBay o en Todo Colección o en la página del ojocrítico.info, encuentros cercanos del tipo 4, el cuaderno de campo número 6,
pues ahí se lo encontrarán. Bien, y amigos, seguramente se van a llevar alguna sorpresa. sí, tanto que sí. Ya nos las hemos llevado nosotros la sorpresa. Bien, amigos, este es un libro que se van a encontrar donde van a tener todas peles de señales, una investigación de campo como hay que hacer por Manuel Carballal. Ha sido un placer como siempre, Manuel. Un abrazo y hasta la próxima. Seguiremos hablando. Muchísimas gracias, Tico, hasta cuando quieras. A ti, venga, que vaya bien.